Los años que siguieron a la Gran Guerra presenciaron la aparición de corrientes estéticas que repudiaban los restos del romanticismo y sus secuelas expresionistas, favoreciendo la escritura para grupos de cámara y desarrollando una concepción aforística de la música opuesta a la grandilocuencia propia del sinfonismo. Durante la década de los 20, autores tan distintos como Béla Bartók, Igor Stravinsky o Arnold Schoenberg, que practican estilos musicales dispares y a quienes no une ninguna clase de proyecto o ideal artístico común, coinciden en dirigir su atención hacia las estructuras históricas, esforzándose por dotar de nueva significación a las retóricas heredadas. Formas abstractas como el concierto, la sonata o la suite se recuperan para la vanguardia musical, transformándose al asumir las últimas conquistas en el terreno de la armonía, el contrapunto y la instrumentación, lo que pone nuevamente al día una especie de pensamiento de inspiración neoclasicista. Manuel de Falla, en 1926, alcanza una de las cimas indiscutibles de semejante tendencia. El concierto para clavecín y 5 instrumentos, escrito para Wanda Landowska, la intérprete que había rescatado el instrumento central de la música de los siglos XVII y XVIII. En el ámbito de las artes plásticas, el fenómeno tenía su origen en el vuelco estilístico experimentado por Pablo Picasso tras su viaje a Roma en 1917. El deslumbramiento provocado por la contemplación de las grandes obras del arte antiguo impregna su pintura de elementos deliberadamente arcaizantes, asumidos con una nueva visión en que la geometría deja de ser protagonista para integrarse en una concepción global del hecho pictórico. Así, la etapa neoclásica no supone tanto un retorno al pasado como un movimiento integrador que pretende sintetizar las culturas antiguas con las contemporáneas. De ahí que la trama volumétrica derivada del cubismo persista en las nuevas formulaciones, aunque su función ya no sea de naturaleza rupturista, sino integradora. El neoclasicismo asume la gravitación del pasado como un medio de transformar el presente. Del mismo modo, Falla recupera la idea del concierto italiano da camera, el concierto para instrumentos solistas, en que 2 movimientos rápidos enmarcan uno lento. Pero, a diferencia del concierto barroco, el de Falla destierra toda sentimentalidad, resaltando deliberadamente las aristas más ásperas de la música. De ahí que toda la intensidad de la obra se centre en el clavecín, explotando la incapacidad del instrumento para frasear y matizar la música en estilo romántico. Es la ausencia del legato lo que atrae a Falla, anticipándose a una concepción del clavecín que solamente se desarrollará con autores tan recientes como Giorgi Ligeti. Por idéntica razón, Falla solamente ha usado los instrumentos extremos de la familia de cuerda, violín y violonchelo, para resaltar el vacío acústico provocado por la ausencia del instrumento intermedio, la viola. Del mismo modo, los instrumentos de madera irrumpen en octavas paralelas para incrementar la sonoridad agreste creada por la flauta en su registro extremo. En la escritura del clavecín protagonista se desdeña toda clase de adorno, buscando incrementar su sonoridad con la amplitud de grandes acordes arpegiados en modo mayor.
Musicalmente, la visión cubista se corresponde con la politonalidad, es decir, la simultaneidad de puntos de vista armónicos, la superposición de tonalidades diferentes. Así, el concierto se inicia con arpegios del clavecín que oscilan entre los tonos de re mayor y de si mayor en los 10 primeros compases, mientras que la cuerda en contratiempo hace escuchar esas mismas armonías, pero presentadas simultáneamente. Tras la introducción aparece el tema principal en flauta y oboe en el tono de si mayor, pero simultáneamente la mano derecha del clavecín y el violín lo acompañan en el tono de la menor, mientras la izquierda y el violonchelo sugieren el de la bemol mayor. Bien que momentáneo, el efecto es similar al de la difracción cubista. Aunque la armonía es pronto reconducida hacia el tono principal, el frecuente descentramiento tonal y el uso constante de disonancias no resueltas son el procedimiento constructivo dominante. La simultaneidad de tonalidades mayores otorga a la música una coloración armónica ásperamente diatónica que supone un violento rechazo del cromatismo absoluto practicado en esos mismos años por los expresionistas dodecafónicos de la Escuela de Viena. El tema generador de la obra procede de un villancico polifónico de Juan Vázquez basado en una canción popular andaluza del siglo XVII titulada De los Álamos vengo. En su forma original no se presentará hasta bien avanzado el desarrollo, cantado en octavas paralelas por los dos instrumentos de cuerda. Pero el modo en que Falla lo recrea ofrece pequeñas pero significativas distorsiones melódicas y rítmicas, destinadas a acentuar su incisividad, de modo que su evocación carezca de toda complacencia nostálgica. Como sucede en los lienzos contemporáneos de Picasso, la visión de la historia se plasma sobre un substrato perspectivo de raíz incuestionablemente cubista. De las diferencias entre ambos enunciados de la melodía generatriz procede precisamente el material interválico generador del movimiento central del concierto. El tema, extremadamente simple, está construido por dos incisos, cada uno de los cuales procede de una de las dos formas del tema principal. El primero de la transformada y el segundo de la original. Por otra parte, el ámbito de tercera en que se inscribe la cabeza del tema y el movimiento melódico por terceras y segundas mayores reaparece de modo alusivo para vertebrar el tema en que se basa la conclusión de la obra. Tradicionalmente, la música eclesiástica instrumental ha utilizado la severidad del contrapunto como una de sus texturas predilectas. Falla retoma la idea en el movimiento central del concierto, buscando la recreación de una sonoridad de rigidez ritual que se diría procedente de una liturgia ignota y misteriosa. De ahí que el tratamiento del tema se base en una serie de cánones, esto es,
de episodios en los que la melodía se presenta en entradas sucesivas y paulatinamente desplazadas por parte de los tres grupos instrumentales a diferencia muy estrecha, de una sola nota. Esa distancia interválica y rítmica a la que se producen las tres entradas está elegida de modo tal que se produzcan ásperas disonancias. Así sucede desde el primer canon, en que el tema se imita a una parte de distancia, provocando el violento choque de las notas mi, fa sostenido, sol sostenido y la al escucharse simultáneamente. La instrumentación en octavas paralelas crea una sonoridad de especial dureza, próxima a la de ciertas músicas de tradición oral de la vieja Castilla. Dureza incrementada por la escritura de la flauta y el clarinete en sus registros más agudos, al tiempo que el oboe lo hace en el más grave, mientras los instrumentos de cuerda amplifican la resonancia de las octavas del clavecín. La naturaleza modal del tema y la forma disonante de presentarlo y orquestarlo le dotan de un perfume medievalista y un fuerte poder evocativo, casi ancestral. Un segundo canon a la cuarta y a distancia de un compás prepara una nueva presentación temática. Ahora el motivo aparece en el clavecín armonizado en acordes paralelos en el tono de do mayor, mientras el resto de los instrumentos lo acompañan con acordes en el tono de mi mayor. Tal y como sucedía en el arranque de la obra, la superposición de dos tonalidades mayores, situadas a la tercera de distancia, se revela como una característica estructural básica de la composición. Un breve desarrollo nos conduce a una reexposición en el tono original, donde el tema se hace oír en aumentación sobre agitadas escalas de teclado. Y tras una breve transición modulante, el tema regresa en las maderas y la cuerda en el tono de fa, mientras el clavecín lo acompaña con acordes de la mayor, insistiendo en el mismo choque de tonos que gravitan sobre el intervalo de tercera. Un escueto desarrollo que hace dialogar ambas mitades del tema conduce a una nueva reexposición en que éste aparece en el teclado mientras las escalas se expanden ahora en los instrumentos de madera. Y el primer canon retorna una vez más en toda su robusta intensidad, produciéndonos la impresión de acercarnos a un final simétrico en el tono inicial de la mayor.
pero con un golpe magistral, una reminiscencia del comienzo del concierto sirve de base a una sorprendente coda en que la cabeza del tema se impone nuevamente, pero ahora en el inesperado tono de fa sostenido mayor, concluyendo el movimiento precisamente a una distancia de tercera del tono de la mayor en que había comenzado. El concierto para clavecín y 5 instrumentos se estrenó en Barcelona en el curso de un festival dedicado a la música de falla con Banda Landowska y 5 solistas de la orquesta Pau Casals. El resultado, al parecer, fue desastroso debido a la falta de ensayos y a la gran cantidad de errores de escritura en la copia de las partes individuales, así como a la bisoñez del compositor que empuñaba la batuta por primera vez en su carrera. Meses más tarde, el 14 de mayo de 1927, la obra triunfó apoteósicamente en la parisina Sala Pleyel, siendo escuchada en 2 versiones, pianística y clavecinística, y en ambos casos con el compositor ante el teclado, que volvió a interpretar su propia obra en Madrid y Londres en el curso de los meses sucesivos. La famosa concertista polaca, por su parte, jamás volvió a ejecutar la composición que había solicitado y que le está dedicada.